Hechos capítulo 2, verso 22, dice así su bendita palabra: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Amén. Bueno, quiero resaltar, solamente hoy vamos a estudiar el verso 22, y quiero resaltar del verso 22 una palabra, y la palabra es aprobado. ¿Cuál es la palabra, iglesia? Aprobado. Y a usted le da alegría cuando le aprueban algo, ¿cierto? A usted le da esa satisfacción cuando usted está esperando y cuando le dan la respuesta que sí se logró, ¿cierto? Quiero resaltar porque aquí a quien aprobaron fue a Jesús. Y alguien dirá, pero es el Hijo de Dios. Y yo le quiero decir que para Dios no hay excepción de personas. Que todos deben pasar con la misma disciplina, por la misma crianza. Y aquel que supere todo aquello, pues será un aprobado. Amén. ¿Cuántos quieren estar aprobados? La palabra aprobado tiene unos sinónimos y es aceptado, admitido, autorizado, nada más y nada menos que por quién. Por Dios. Mire, hoy la gente quiere ser aprobada por los trabajos, por el gobierno, por lo que ofrece el mundo, empresas, entidades, quieren ser aprobados, pero muy pocos buscan ser aprobados por Dios, ¿cierto? Usted está aquí no para que yo lo apruebe, usted está aquí para que Dios lo apruebe, aló. Y para eso ese es bendito evangelio, para eso es nuestra vida. No vivimos para la gente, vivimos para que Dios nos apruebe. En todo lo que hagamos, en todo lo que desempeñemos. Mire que el estándar es alto, es Dios, no es cualquier persona. Usted a cualquier persona le puede pintar algo, le puede mostrar una faceta de su vida, pero a Dios, ¿quién lo puede engañar? ¿Ah? ¿Quién le va a pintar a Dios? ¿Qué faceta le va a mostrar a Dios? Es decir, que para buscar una aprobación de Dios se ve complicado, pero yo le digo, no es tan complicado. Es sencillo. ¿Listo? Bueno, dígale a su hermano que está a su lado, no hay excusas para ser aprobado. Dígale. Todos pueden pasar. Cuando hablamos de Jesús, este pasaje está hablando de Jesús de Nazaret, el Nazareno. Me está hablando de Jesús, pero Pedro es el que está predicando, Pedro el que está enseñando. Y recuerde que el que escribe fue Lucas, el que escribió este libro fue Lucas. Y Jesús sabemos que es Dios, pero Pedro en la predicación lo relaciona como hombre. ¿Listo? Hay capítulos en la palabra donde Jesús aparece como hombre. ¿Listo? ¿Y por qué aparece como hombre? 100% hombre, para que usted y yo lo imitemos, para que usted y yo le copiemos, para que usted y yo hagamos las cosas que él hace, porque si él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Ah, pero es Dios, sí, pero él también se comportó como hombre, como varón. ¿Cierto? Y el estándar que Pedro da es un estándar alto. Pone al Hijo de Dios, pone al mismo Jesús. ¿Qué clase de hombre era Jesús? Vamos a hacer un pequeño recorderis. ¿Qué clase de hombre era Jesús? Y vamos a comenzar por su localidad. Dice que era nazareno, porque acá Pedro dice, oí estas palabras, Jesús Nazareno. La palabra nazareno
Viene de una provincia llamada Nazaret. Se dicen a todos aquellos que nacen en Nazaret, pues que son nazarenos. Quiero decir que no es nazareato como algunos piensan a veces. Por ejemplo, Sansón tenía voto de nazareato. Samuel creo que también tenía voto de nazareato. ¿Qué es voto de nazareato? Que no se podían cortar el pelo, que no podían beber vino. Eso es un voto de nazareato. Jesús no tenía voto de nazareato. Él era nazareno porque había nacido en Nazaret. ¿Listo? Nazareato y Nazaret son cosas diferentes. No lo vayas a mezclar. Entonces, Nazaret era un lugar, era en Galilea. Y dice que Nazaret era una población pequeña y de poca importancia. ¿Cómo era Nazaret? Una población muy pequeña y de muy poca importancia. Por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 46, habla un hombre llamado Natanael. ¿Se acuerda cuando Felipe va y Felipe o Andrés, no recuerdo muy bien, me confundo, pero va y le dice a Natanael que está debajo de un árbol que ha encontrado al Mesías. Y le dice que el Mesías viene de Nazaret. Y Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Él dice esa expresión, eso está en Juan capítulo 1, verso 46. Él dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Da a entender que Nazaret no era un buen lugar. Mire el estándar y la referencia que da el apóstol Pedro, que nos da la palabra, que es Jesús de Nazaret. Ese nombre Nazaret es impresionante porque cuando los demonios se encontraban con Jesús y decían, tú eres Jesús Nazareno, le tenían miedo, a pesar que el lugar no era importante para muchos, para otros temblaban. Aló. Yo creo que no lo importante es el lugar, yo creo que lo importante es lo que hace la persona en ese lugar. Tú puedes vivir en un lugar feo, horrible, pero tú puedes transformar ese lugar. Y cuando se hable de ti, cuando se enseñe de ti, se puede decir hombre o mujer de aquel lugar que cambia, que transforma, que hace. Y eso es lo que representó Jesús. Bien. También quiero decir que el significado de Nazaret o nazareno es reverdeciente, es vástago. De ahí se toma esa palabra, es raíz. En Isaías capítulo 11, versículo 1, me habla de un tronco, el tronco de Isaí. Dice que de allí va a salir un vástago, va a salir algo reverdeciente y que ahí va a salir el Mesías, el linaje del Hijo de Dios. ¿Cierto? Isaí tenía 8 hijos. David era su último hijo. Cuando hablamos de tronco, hablamos de qué, de raíz, porque dice que un vástago que hay de sus raíces y que reverdecerá. Las raíces no se ven, ¿cierto? ¿Dónde están las raíces? Abajo. ¿Qué es lo que se ve? Se ve el tallo, se ve las hojas, se ve el fruto, pero esta referencia de Isaías capítulo 11, versículo 1, no dice que el Mesías va a salir del tallo, o que va a salir del fruto, o que va a salir de la rama. Dice que va a salir del tronco, de lo más bajo, del vástago, de las raíces de lo más profundo. Es decir, que nadie lo iba a notar dónde iba a salir el Mesías. De ese linaje, de ese lugar, nadie lo iba a notar. A pesar que nadie lo iba a notar, Dios lo tenía preparado y lo tenía reservado, ¿cierto? Recuerda el llamamiento de David. Cuando David va y es buscado, a él no se le tenía presente. Era como una raíz, estaba bien escondido. Nadie lo veía, ni su padre se acordaba que tenía un hijo menor que estaba cuidando unas ovejas. Ni siquiera su padre se acordaba. Y si su padre no se acuerda, ahora que sus hermanos tampoco. Pero Dios sí lo tenía presente. Entonces vemos que a pesar que David en su familia, porque voy a hablar un poco de Isaí, no era muy visto, pero para los ojos de Dios, Dios sí lo veía. Y yo le quiero decir que pero de pronto para ti o para muchos tú no eres visto. De pronto nadie te ve en este momento, en esta hora. Pero
Tú dirás, pero es que yo no vivo en el mejor lugar, yo no vivo en el mejor sector, yo no soy de estrato alto, ya, Tú puedes tener todas las excusas. Pero déjeme decirle que Dios te ve. Aló. Quiero decirle que Dios te ve. Entonces el lugar Nazaret no le ayudaba mucho a Jesús. Vamos a resaltar Isaí. Quiero hablar un poco de Isaí, ya que estoy hablando del rey David, porque de ahí procede el linaje. De ahí se desprende la palabra Nazaret, vástago, y de ahí me desprendo a Isaí. Isaí, desde el punto de vista humano, no fue una persona de mucho renombre. Es decir, no era un rey. Isaí no era un rey. Isaí era solamente un hombre común. Y cuando Saúl, el rey Saúl, escuchó que David era su hijo, muchas veces Saúl lo menospreció, diciéndole, es que él es el hijo de Isaí. Eso está en 1 Samuel capítulo 20, verso 31, 1 Samuel capítulo 22, verso 7 y 1 Samuel capítulo 25, versículo 10. Es decir, que cuando se mencionaba Isaí, Saúl decía que no era un hombre tan importante como para prestarle atención. Es por eso que Saúl siempre menospreciaba al padre de David. ¿Listo? Entonces no era sangre azul. En Mateo capítulo 13, versículo 55, dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba avanzando y cuando Jesús hacía milagros, cuando hacía prodigios y señales, muchos decían, ¿y ese no es el hijo del carpintero? ¿Ese no es el hijo de José y María? ¿Y esos son sus hermanos? Siempre Jesús fue cuestionado, siempre Jesús fue menospreciado, pero a pesar de todo ello, fue aprobado por Dios. Aló. A pesar que muchas veces la gente te menosprecia, la gente te vea pequeño, la gente te vea insignificante y no vivas en el mejor lugar y estés escondido, Dios lo aprobó. Dios lo vio. Dios lo levantó. Como le dije al principio, pero es el Hijo de Dios. Recuerde que estamos hablando de un varón, ¿cierto? Porque acá dice, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Acá no dice Jesús Nazareno, Dios aprobado por Dios. No, dice varón aprobado por Dios. Es decir, que me está hablando de la humanidad de Jesús. ¿Listo? Entonces, quiero resaltar en el versículo 22, que dice, varón aprobado por Dios entre vosotros. La palabra vosotros, ¿cuántas personas son? La palabra vosotros, ¿cuántas personas son? Varios. No son pocas, son varios. Dice, varón aprobado por Dios. Y yo quiero decirle algo, para aprobar hay que seleccionar, ¿cierto? Dice, varón aprobado entre vosotros. Hay que entender que a Jesús se seleccionó, en medio de una multitud. En medio de una multitud, el Señor seleccionó a Jesús. Usted mira, pero es que él tenía un plan, Él es el Hijo de Dios. Recuerde que estamos hablando de la humanidad de Jesús. Y así como Él fue seleccionado, Él en esta hora está buscando gente para seleccionar. Entre la multitud. Entre muchas personas, el Señor quiere seleccionar. ¿Cuántos dicen, yo quiero ser seleccionado? Bien, queremos ser seleccionados. Bueno, para ser seleccionados, entre el montón, hay que hacer una cosa. Dígale a su hermano que está a su lado, marcar la diferencia. Dígale a su hermano que está a su lado, marcar la diferencia. ¿Sabe por qué hoy en día no pasa nada? Porque nadie marca la diferencia. Todo el mundo hace lo mismo de siempre. Decía un gran científico, si usted quiere ver resultados nuevos, haga cosas nuevas. Es decir, no pretenda hacer cosas viejas y ver resultados nuevos. Nos acostumbramos a hacer lo mismo y queremos ver cosas nuevas, ¿no? Jesús fue un varón aprobado por Dios porque hizo algo diferente a todos los demás. ¿Y sabe qué hizo Él? Él no se conformó. ¿Él no qué? No se conformó. Esta semana he estado estudiando o he estado meditando
Y yo quiero que me acompañen a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Espera que estoy llegando. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice así su palabra. ¿Estamos allí? Dice, y Jabes fue más ilustre, es decir, una persona desaprobada, digámoslo, que sus hermanos. Es decir, marcó una diferencia. Me está hablando de hermanos, me está hablando de personas, me está hablando de muchos hermanos, pero me habla de un hombre llamado Jabes que marcó la diferencia. Vi lo que dice, al cual su madre llamó Jabes, diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, mire lo que dijo Jabes, y eso es lo que marcó la diferencia de todos sus hermanos. Dijo, oh, si me dieres bendición. Todos piden bendición, ¿sí o no? Y dice, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Solamente por esta oración marcó la diferencia entre su familia. Pero quiero resaltar algo aquí, y me quiero detener. Dice, si ensancharas mi territorio. Da a entender que Jabes ya tenía un territorio. Ya tenía un territorio asignado. Pero él no se conformó. Él dijo, gracias por el territorio, pero si tú me ensanchas, si tú haces que yo me expanda y haces que esa bendición no me dañe, yo te quiero servir así. Y dice que Dios le pidió. Lo que quiero resaltar de Jabes es que él no se conformó con el territorio que tenía. Y algo de las cosas que nosotros nos da miedo es crecer. Y lo digo personalmente. Hoy en día me ha dado un miedo crecer. Antes me daba miedo si ese lugar se llenaba. Ya eso no me preocupa tanto. Ahora me preocupa cuando eso se llene. ¿Qué voy a hacer? Ya no me preocupa si se llena, no, eso ya no me preocupa. Ahora se me está preocupando, me estoy preocupando cuando esto comience a llenarse. Y aquí ya comenzó. Cuando ya no comienza a haber lugar, cuando ya no hay sillas, cuando no hay, tengo que ensancharme y no me puedo conformar. No me puedo conformar. Y yo le quiero decir, iglesia, que el Señor quiere mucho más. Que el Señor quiere darle más aceite. Que el Señor quiere darle más unción. Que el Señor quiere darle más. Usted me dirá, pero yo no aguanto más. Digo, Señor, hazme de nuevo. Hazme un vaso nuevo, un instrumento nuevo para que me entre más entonces. No podemos conformarnos. No podemos ser los mismos cristianos de hace 20 años. Con la misma oración. Con los mismos pensamientos. Con los mismos versículos bíblicos de siempre. Debemos crecer, debemos marcar una diferencia. La única forma para ser aprobado por Dios es marcar una diferencia. Y cuando veo en la Biblia, todos los hombres que fueron llamados, casi la mayoría, todos marcaron una diferencia. No se conformaron, no se detuvieron. Muchos le decían, detente aquí. Ellos no se detenían, ellos avanzaban. Y nosotros queremos marcar la diferencia y no hacemos nada. ¿Qué diferencia vamos a marcar? Nada. Así es sencillo. Y tantas cosas que hay que hacer, tanta gloria, tantas cosas por ver. Pero nos conformamos. Jabes quiso crecer. Y esta oración, Señor, que esté en nuestra boca. ¿Cuántos quieren crecer? Diga, Señor, expanda mi territorio. ¿Usted sabe qué representa eso? Mire, yo he escuchado mujeres que dicen, yo quiero una casa pequeña, porque es que en una casa pequeña yo hago aseo rápido, ¿sí o no? Y si Dios le da un edificio, ¿qué va a hacer usted? No, yo no quiero el edificio, dame una casita, una galleta, en serio. ¿Sabe por qué? No podemos conformarnos. ¿Aló? Ahora sí me dieron ganas de predicar. Porque este es uno de los temas que me confronta a mí. Porque mi rival no es el vecino, no es mi rival, es la carne, es mi carne.
en mi carne. El mejor jugador, uno de los mejores jugadores del mundo, un día le entrevistaron y le dijeron, bueno, ¿usted para qué compite? ¿Cuál es su estandarte? ¿Usted por qué se prepara? Y digo, para mí mismo, para vencer mis propios récords, para vencer mis propias marcas. Yo no compito para ganarle al otro, yo compito para ganarme a mí. Eso es bíblico. No, usted compite y yo compito para ganarle a esta carne que se conforma. Yo no compito viendo a otra persona, viendo cómo lo hace otro. No, yo compito con lo que Dios me ha dado y cómo hago para doblegar esto. Pero ¿qué vivimos pensando, iglesia? Ay, Señor Jesús. Y me encanta de Jabes, porque si usted puede leer desde Primera de Crónicas, si usted se retrocede, me está hablando de todas las genealogías de las tribus de Israel. Me está hablando de la genealogía de Ismael, de Centura, de Isaac, de los reyes de Edom. Me habla de la genealogía de Judá, de la familia de Esrón. Bueno, todas las genealogías, según la Reina Valera 60 los títulos. Pero la Biblia se detuvo para hablarme un poquito de Jabes. Para que no quede un nombre allí, sino que quede registrado que él marcó la diferencia entre un montón de nombres. Aló. Que él marcó la diferencia entre un montón de nombres. Hoy decía algo, y era algo que estaba impregnado, que estaba impregnándose en mi espíritu cuando oraba al inicio de ese servicio. Y el Señor me hacía recordar a las vírgenes, a las 5 prudentes, a las 5 insensatas. No es que las insensatas estuvieran mal, no, ellas tenían aceite. Lo que pasaba es que ellas estaban conformes. Eso es lo que pasaba, ¿cierto? Y cuando vino el esposo y las que tenían más aceite de reserva, ellas le pidieron. ¿Y qué dijeron ellas? No, vayan y compren. ¿Qué le dijeron? Vaya y compren. Y dice que en el trayecto de ir a comprar, pues vino el esposo pero quiero resaltar la palabra comprar. Y comprar es ¿qué es? Precio. Muchos piensan que la unción es gratis. Yo le quiero decir no. La salvación fue por gracia. Usted no hizo nada, solamente creer. Pero la unción cuesta. La unción cuesta. Y si queremos marcar la bendita diferencia en esta generación, ¿qué precio vamos a pagar? ¿Qué precio vamos a pagar, iglesia? Yo estoy hablando de Jesús Nazareno. Cualquiera dirá, ay, es que yo no tengo oportunidades. Si yo tuviera oportunidades. Yo estoy hablando de Jesús Nazareno, varón. No. Yo no estoy hablando de Dios, estoy hablando del varón. Jesús Nazareno, varón. Nazaret, lugar más recóndito, lugar más horrible. Lugar donde no se hallaba a nadie. Estoy hablando de Jesús menospreciado. Nació entre una raíz por allá. Ni siquiera se veía. Pero a pesar de todo eso, Dios lo aprobó. Tú puedes estar en el peor caos, en la peor condición. No puedes tener los recursos, no puedes tener las conexiones. Pero no te conformes. Para que seas probado por Dios, aprobado por Dios. Amén. Y quiero resaltar facetas, unas facetas. Vamos nuevamente a Hechos, por favor. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer nuevamente el versículo 22, pero voy a leer las partes donde dice. ¿Estamos ahí? ¿Llegamos allí? Dice así. Varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, digan maravillas, prodigios y señales. Diga nuevamente maravillas, prodigios y señales. Todo aquel que está aprobado por Dios va a hacer maravillas, prodigios y señales. Es decir, todo lo que Dios aprueba, Dios lo respalda. Aló.
Otra, yo digo esta frase: todo lo que Dios aprueba, Él lo va a respaldar. Y en 3 áreas Jesús fue respaldado. Varón Jesús, con maravillas, con prodigios y con señales. Las maravillas, ¿qué representa? Las maravillas es hacer lo imposible posible. Eso es lo que hizo Dios. Por ejemplo, la capacidad de multiplicar 5 panes y unos peces, ¿cierto? Eso es imposible hacerlo para alimentar a 5,000 personas. Esas son maravillas. Prodigios. Prodigios en la palabra también se le llama milagros. Y milagros son transformar lo dañado. Ejemplos: la mayoría de milagros de Jesús fueron sanidades. Personas que estaban enfermas, la mujer de flujo de sangre, cojos, ciegos, tartamudos. Todo eso son prodigios, son milagros. Los prodigios y milagros son señales. Y esas señales son para guiarnos y enseñarnos al Padre. Es decir, que Jesús no hacía los prodigios y las maravillas por hacer. Todo ello lo hacía para guiarnos y enseñarnos. ¿A quién, iglesia? Al Padre. ¿Listo? Da a entender que todo lo que usted haga es para que usted alabe y glorifique su nombre. ¿Listo? Porque muchos quieren ser aprobados y quieren mostrar para ser aprobados, y así no son las cosas. Usted le muestra, pero es a Él, ¿cierto? Dice en el versículo 22 que Dios hizo entre vosotros por medio de ¿quién, iglesia? Por medio de Él. ¿Quién hizo los prodigios, las maravillas y las señales? ¿Quién los hizo? Jesús. Dios. Da a entender que Jesús fue un instrumento. Estoy hablando de varón. Yo estoy hablando hoy de esta palabra del varón, para que usted y yo diga que no hay excusas, no tengamos excusas. Jesús fue su instrumento. ¿Cuántos instrumentos quieren ser de Dios? Yo le tengo una pregunta. ¿Todos somos instrumentos? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Todos llegamos a ser instrumentos? A pesar que me porte mal, a pesar que no haga las cosas como son, a pesar que me conforme. Todos somos instrumentos, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20 y verso 21. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20 y verso 21. Cuando lo haya me dice amén, por favor. 2 de Timoteo, perdón. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20 y verso 21. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, me está hablando de limpiarnos, será instrumento para honra. Da a entender que no hay instrumentos de honra, hay instrumentos para usos viles. Un ejemplo: Nabucodonosor. Nabucodonosor no era muy bueno que digamos, pero Dios le dice a Jeremías que Dios lo escogió a Nabucodonosor como instrumento. Pero mi pregunta es: ¿qué clase de instrumento era Nabucodonosor? ¿Limpio o sucio? Sucio. Y lo escogió para castigar a la nación de Israel. Nomás lo escogió para eso. Y después se la descobró
porque se había metido con Israel. ¿Quién entiende a Dios? Yo no sé, pero se la cobró. Él fue usado de esa forma, ¿cierto? Depende del vaso. Depende cómo tú estés. Depende cómo usted esté y como yo estoy, vamos a ser usados por Dios. La pregunta es, si estamos limpios, vamos a ser instrumentos de honra. Y los instrumentos de honra no se colocan en cualquier lugar, se colocan en los mejores lugares. Aló. Todos somos usados por Dios, pero hay unos que son de honra. Y todo depende si estamos limpios. ¿Cierto? Usted me dirá, Anderson, y yo también me pregunto, ¿cómo hacemos para ser instrumentos de honra? Que es la pregunta que hoy desearíamos escuchar de parte de Él para comenzar a practicar, ¿cierto? ¿Quién quiere ser instrumento de honra? Hay tres facetas o hay tres palabras que yo encontré del verso 21. Y las tres palabras son separación, diga separación, asignación, la segunda palabra, y la tercera es disponibilidad. Otra vez, separación, asignación y disponibilidad. Esos tres, para que tú seas un instrumento de honra. Separación, cuando dice santificado, dice la palabra de Dios. Así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra, santificado. Ahí. Primero limpiarnos de todas aquellas cosas que están en nuestro corazón. Ira, enojos, contiendas, todo eso debe salir de nosotros. Cuando estemos limpios, lo primero que hay que hacer es separarnos. Separación. Y la separación es santificación. La palabra santificación, yo le he enseñado a ustedes, no es orar 24/7 todo el día, ahí pegar las rodillas, que debe ser santo, porque si santidad ven ahí ve al Señor. Lo que está hablando de santidad es separarse. Es decir, es su tiempo que usted tiene a solas con Dios. Cuando usted se aparta con Dios, su deidad, su poder, su eterno amor se impregna en usted. ¿Listo? El hecho que se aparte usted para Él ya es santificado. El hecho que usted diga, voy a orar, desde ahí ya es santificado. Que usted va un tiempo con Dios, o va y canta una canción, va y está con Él, se está santificando, se está separando de la rutina, se está separando de todos aquellos. Una de las primeras cosas que Dios quiere hacer en este tiempo es que la iglesia se separe para con Él, que tenga intimidad, como dice la palabra en Salmos, en la intimidad nos hará conocer lo secreto. Asignación, porque dice, será instrumento para honra, santificado, útil. Diga la palabra útil. No inútil. Inútil es todo lo contrario, palabra fuerte. Usted cuando escucha la palabra inútil, que es fuerte, es porque no sirve para nada, ¿cierto? No sirve para nada. A comparación de útil es que sí sirve. Es útil, sirve. Y uno es útil no en todas las áreas, sino en una solamente, o en varias. ¿Cierto? La pregunta es, si yo soy un instrumento de Dios, ¿en qué área le soy útil? Es la pregunta. Sí, usted puede estar limpio, usted se puede separar, pero ¿usted en qué es útil? Desde ahí, si usted no busca su utilidad, tiene un punto menos y no califica para ser o para continuar ser un instrumento de honra. Si el Señor nos limpia, nosotros nos limpiamos, nos separamos, pero hay que encontrar una utilidad. ¿Estoy aquí para qué? ¿Para qué soy bueno? ¿Cierto? No puedo convertirme en todo lo contrario a útil. Entonces, ¿para qué? Es decir, el vaso puede ser muy hermoso, pero allá colgado lleno de polvo. No sirve para nada. Ahí. ¿Cierto? La pala
se ve muy hermosa, pero ahí está bien. La escoba se ve muy bien, pero ahí está bien. Y todo aquello que no se utiliza, a pesar que esté limpio y hermoso, se vuelve como estorbo. Usted deja de utilizar un electrodoméstico. Ya se vuelve un estorbo en la cocina, se vuelve un estorbo en la sala. No está dañado. Usted lo limpia, pero no tiene utilidad. Y debemos ser útiles. Y como Dios fue que lo hizo a usted, como Dios fue que me hizo a mí, como Él es el que hace los instrumentos, yo no soy el que hago los instrumentos, es Él. Que hay un piano, que hay una guitarra, y eso no va a sonar igual que esto, pero entre todo hay un acorde, ¿cierto? ¿Me equivoqué? ¿Está bien? Ok. Querido diario, ¿qué quiero decirles? Que todos no podemos hacer lo mismo, pero todos nos necesitamos. ¿Cierto? Usted verá, porque dice que en una casa grande hay toda clase de instrumentos, y es verdad, unos que están limpios y otros que están sucios. Yo prefiero que los que están limpios. Yo no prefiero ser de los sucios, porque los sucios no los agarran, ¿cierto que no? Da a entender que a pesar que no querramos, la iglesia del Señor debe tener instrumentos de esa clase también. Tanto limpios y tanto sucios. Tanto de oro, tanto de plata, como de barro o hojarasca. La pregunta es, ¿tú y yo qué somos? ¿Qué clase de instrumentos somos? Y lo último, dispuestos. 2:22. Dice, por medio de Él, estamos en 2 Timoteo capítulo 2, verso 20-21. Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dispuestos para toda buena obra. Uno a veces está dispuesto, pero ¿para qué clase de obra? Está dispuesto para pasear, está dispuesto para comer, pero ¿qué tanto estamos dispuestos para el Señor? Dispuestos para toda buena obra. Y estar disponible en este tiempo no es fácil. Y la disponibilidad, dice, dispuestos para honra, santificado, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Yo quiero que te pongas sobre tus pies, iglesia. No crea, el Señor también me arrejo a mí. Y mi esposa sabe por qué, ¿cierto, esposa? Ya desapareció. Después tú y yo no lo entendemos. Qué lindo es Dios. Y lo único que Dios quiere en este tiempo es aprobarte. Qué feo es cuando usted desaprueba algo, ¿cierto? A mí no me gusta eso. O a quién le gusta es que usted presente un examen y que lo pierda. Y que le diga, vuélvalo a intentar. A nadie le gusta eso. Porque se pierde tiempo, dinero, fuerzas, ganas, emociones. Todo se pierde. Quiero leer la última parte de Hechos capítulo 2, verso 22. Dice, como vosotros mismos sabéis. El apóstol Pedro termina y dice, Jesús, varón nazareno, aprobado por Dios, entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. ¿Sabe qué es lo más irónico, iglesia? Que nosotros sabemos qué áreas debemos cambiar. Pero hoy es necesario recordarlas y cambiarlas. Lo que Pedro les estaba enseñando a ellos ya lo sabían.
no era algo nuevo para ellos. Y yo sé que lo que hoy he enseñado no es algo nuevo. Y es algo que ustedes saben de Jesús. Y si Jesús pudo hacerlo, y si Jesús fue aprobado por Dios, pues vamos a comenzar a imitar a Jesús entonces. Porque acá ahí no dice Pedro aprobado por Dios, Pablo aprobado por Dios. Sí, en una parte dice apóstol aprobado, bueno. Pero es como estamos hablando del estandarte de Jesús. Comencemos a imitar a Jesús. Usted cuando mete papeles o hace algo, y cuando usted se lo aprueban, muchos le preguntan: ¿y usted qué hizo? ¿Qué papeles le pidieron? ¿Usted qué hace? Es decir, usted quiere informarse, que la persona le dé todos los datos verídicos para que usted sea y no pierda el tiempo y no comience a improvisar. Usted va a la fija. Sabe con quién persona hablar, sabe qué papeles sacar. Bueno, si usted quiere ser aprobado por Dios, Jesús. Veamos todas las vueltas que hizo Jesús. Veamos todos los papeles que Él hizo. Veamos todos los requerimientos que Él hizo para que seamos varones aprobados por Dios. Y no me diga ahorita: ay, es que Él era Dios. No, estamos hablando que en este contexto Él era un varón que hizo la diferencia. Y si Jesús no era tan querido, no vivía y no era de estrato muy alto, ni se veía, pero fue aprobado por Dios. Ahora usted y yo, que algunos tienen universidad, algunos tienen amigos, tienen WhatsApp, lo que sea, lo ven por ahí, o Facebook, tenemos más oportunidades para decir: ay, es que yo no puedo. No hay excusas, no hay excusas. Y usted depende, y usted quiere qué clase de instrumento ser. Yo no quiero ser Nabucodonosor, que Dios me escoja para hacer cosas feas. Uy, Dios mío, yo no quiero ser ese instrumento que se agarra para meterlo al inodoro. ¿Se acuerda ese instrumento? ¿Cómo llama ese instrumento? ¿Cómo llama eso? Yo no quiero ser de esos. No, yo no quiero ser de esos. No, líbrame, Señor. Yo no quiero ser esa clase de instrumento. Pero eso depende mucho de tu corazón, ¿cierto? Nabucodonosor, Dios lo utilizó, o Judas. Todos somos instrumentos de Dios, pero cada uno mirará para ser un instrumento de honra, santo, apartado para Él. Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias a ti. Hoy, Señor, el primero que te pide perdón soy yo. Perdóname, Señor. Quiero marcar la diferencia en esta generación, pero hoy tú me dices: ¿qué estoy haciendo? Marcar la diferencia no es predicar. Marca la diferencia no es venir a culto. Marca la diferencia es hacer algo loco por ti. ¿Y qué es hacer algo loco por ti? Es creerte, porque cuando te creemos, tú nos mandas a hacer cosas locas. Y hoy, Señor, no nos queremos conformar. No nos queremos conformar. Tú, para probar, no necesitas que nuestra cuenta esté llena, que seamos los padres no sé de quién. Tú, para probar, lo único que miras es que nosotros no nos conformemos, que marquemos la diferencia. No somos unos cristianos más del montón. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, nuevamente digo, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, comportámonos a la estatura del varón. Comportámonos. Si un hijo de alcalde no puede salir por allí porque se tiene que comportar porque su padre es un alcalde, ahora usted y yo no estoy diciendo que no salga, estoy diciendo la manera de comportarnos. Si usted y yo somos hijos de Dios, ¿a quién queremos impresionar, iglesia? ¿A quién queremos impresionar si somos hijos de Dios? Padre, ayúdanos a separarnos para ti, a ser útiles en la área y en la asignación que tú nos has colocado.
y ayúdanos a estar disponibles las veces que sean necesarias. Queremos ser instrumentos de honra, instrumentos, Señor, para que tú nos uses, así como tú usaste al varón Jesús, Jesús Nazareno. Hoy, Señor, usa a esta iglesia. No somos de pronto la mayoría de sangre azul. No somos de pronto y vivimos en los mejores lugares. No somos los más vistos, pero nos vale porque queremos ser aprobados por ti, Señor. El mundo nos puede desaprobar, el mundo nos puede colocar anulado, pero tú, buscamos tu consejo, Señor. Buscamos tu aprobación, buscamos tu orientación, buscamos es a ti. Vivimos para ti, vivimos para ti. Que no se nos olvide que vivimos para ti. Ayúdanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.